Vamos a continuar con la clase, pero en esta ocasión vamos a ver relaciones entre las razones trigonométricas. Solamente de lo que ya la vez pasada mandé la clase es sobre seno, coseno, tangente, cotangente y cosecante, ¿no? Solamente qué relaciones tiene eso. Ya ustedes tienen que saber en su teoría que le he enviado, tienen que leerlo bien para que sepan. Por ejemplo, vamos a repasar, ¿no? En esta ocasión, seno de alfa. Este es el ángulo alfa, la hipotenusa es B, cateto opuesto A y cateto adyacente C. El seno es cateto opuesto del ángulo entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto al ángulo entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Eso tienen que saber de memoria ustedes ya. ¿Cuál es seno, cuál es coseno, todo? Ahora, en todas esas razones trigonométricas hay una relación. Son recíprocas. ¿Qué quiere decir recíprocas? Son razones recíprocas o inversas. Por ejemplo, el seno es A entre B y el cosecante B entre A. Son inversas. Coseno, C entre B, B entre C. Son inversas. Tangente, A entre C, C entre A. Acá se nota más, mira, A entre C, C entre A. Son inversas. Si tú multiplicas estas dos inversas, me va a dar 1. Porque A por C, C por A. No sale 0, ¿eh? Sale 1. 1 sale. Entonces, A por C y C por A se cancelan, pero queda 1. Y en todas estas dos, por ejemplo, el seno por la cosecante va a ser 1. Coseno por secante 1. Entonces, aquí tenemos seno de alfa por cosecante de alfa 1. De esta relación, despejo el seno, la cosecante pasa a dividir. Si yo quiero aquí la cosecante, aquí es la cosecante, ¿no? Aquí es cosecante, ¿no? Cosecante de alfa es 1 entre seno. Y aquí, coseno por secante es 1. Si yo quiero, por ejemplo, el coseno, la secante pasa a dividir. Si quiere la secante, el coseno pasa a dividir. Cualquiera. Acá tangente por cotangente es 1. ¿Por qué? Porque son inversas o recíprocos de aquí. De aquí nace todo esto, cada uno. Tangente es 1 entre cotangente y cotangente es 1 entre tangente, la inversa. Una vez que tenemos esto, ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, acá, mira. Por ejemplo, acá nos dice, el producto de una razón trigonométrica con su razón recíproca es 1. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El producto de una razón trigonométrica con su razón recíproca es 1. Las razones trigonométricas de un ángulo complementarios o corrazones. O sea, cuando un ángulo son complementarios. Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo. Alfa más beta son complementarios. ¿Por qué? Porque suman 90 grados. 90 grados sumas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos seno de alfa, ¿no? Seno de alfa. Seno de alfa, ¿qué es igual? Seno de alfa es igual cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? A entre B. Y el coseno de alfa también, el coseno de beta también es igual, mira. Coseno de beta, ¿no? Coseno de beta estamos aquí, ¿eh? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, A entre B. Entonces, estos dos son iguales. Son dos iguales aquí, ¿no? También la tangente con la cotangente es igual. O sea, y la secante con la cosecante. ¿Qué quiere decirnos aquí? Que el seno y su corrazón, o sea, su corrazón, del seno su corrazón, coseno. Tangente y su corrazón, cotangente. Secante y su corrazón, coseno. O sea, las corrazones son iguales. Las correcciones son iguales. Si las corrazones son iguales, ¿cuánto suman los ángulos? Alfa más beta, 90. Si la razón de este y la corrazón de este son iguales, alfa más beta, 90. De aquí, alfa es 90 menos beta y beta es 90 menos alfa. Solamente pasa a restar. Y esto de acá, el alfa pasa a restar. Entonces, cuando las corrazones son iguales, ¿cuánto suman los ángulos? 90. Entonces vamos a hacer ejercicio para entender un poquito más aquí, del otro lado. Dice, si seno de 2x por cosecante de x más 2 es igual a 1. Esto, ¿qué tipo de
razones trigonométricas son recíprocas o inversas. Por razones trigonométricas recíprocas, ¿cómo son los ángulos? Para que sea 1, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Por lo tanto, 2x más 7 igual a x más 12. Esto pasa a restar aquí x5. Simplemente porque son recíprocas. Estos ángulos son iguales. ¿Sí? Para que cumpla esto de acá. Cuando son seno de alfa o cosecante de alfa es 1, cuando los ángulos son iguales. Aquí calcularé seno de 50 grados por secante de 40. Por razones trigonométricas complementarias. El seno y la secante, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, mira, por razones complementarias, ¿por qué? Porque 50 más 40 es 90. Por eso que, por razones, o sea, estos ángulos son complementarios. Entonces, seno de 40 es igual a cosecante de 90 menos 40. De 90 menos 40, entonces cosecante de 50. ¿No? Entonces, ya acá por recíprocas, ¿no? Por recíprocas, seno de 50 por cosecante de 50 es igual a 1. Ahí quedaría. A ver, acá para entender, si alfa más 20 es un ángulo agudo y tangente de alfa más 20 es igual a cotangente, calcular alfa, ¿no? Por el dato nos dice que tangente de esto es igual a cotangente de esto. O sea, es un ángulo agudo, por razones recíprocas. Entonces, se deduce que alfa más 20 y alfa son complementarios. ¿Por qué? Porque la tangente y cotangente, ¿no?, son recíprocas. Quiere decir que esos ángulos suman 90 grados, son complementarios. Entonces, si son complementarios, alfa más 20 más alfa igual a 90. 2 alfa más 20 igual a 90, alfa 35. Así, de esa manera, hay que ver si son inversas o son corrazones, ¿no? Entonces, también es importante saber razones trigonométricas de triángulos notables. 30, 60, esa es la proporción. 45, KK raíz de 2. 37, 53, 5, 3, 4. Hay que, a menor ángulo, menor lado. A mayor ángulo, mayor lado. Y este es mayor todavía, mayor lado. O sea, a menor ángulo, ¿no?, menor lado. A mayor ángulo, mayor lado. Así es en un triángulo rectángulo. Por ejemplo, acá es mayor, 60. Raíz de 3 es mayor que 1. Y de 90, 2. Por ejemplo, ¿no?, nos puede decir, mira, ejemplo, hallar el valor numérico de E. Seno de 30. Seno de 30 es cateto opuesto de hipotenusa, un medio. Acá está. Coseno al cuadrado de 45. Coseno es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, ¿no?, menos secante 60. 60. Secante, ¿a qué es igual? Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. 2 entre 1, 2, menos 2. Aquí, 5 veces seno de 37. Seno de 37, 3 quintos. 3 quintos. 5 por 3 quintos. Y acá, ¿no?, coseno de 37, 4 quintos. 4 quintos por 3, dice. Por 3, acá está el 3. Multiplica 5 por 3, 15. Entre 5, 3. 3 por 4, 12 entre 5, 12 quintos. Aquí un medio, esto es raíz, queda 2, este es 4. Entonces, operando nosotros, sumamos, restamos aquí, menos 1 entre 3 quintos nos sale. Y esto pasa al numerador, menos 5 tercios. Así se resuelve, jóvenes.